Muy bien, muy buenas tardes a todos. Feliz sábado. Vamos a continuar con nuestro estudio que dejamos pendiente la otra vez. ¿Recuerdan? El título fue El último gran engaño. Vamos a buscar nuestra cita en Apocalipsis 12:9, que leímos al principio. Apocalipsis 12:9. Vamos a darle lectura para comenzar. Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Lo Dice podemos 12. leer, hijo? Sí, adelante, si ya lo tienen por ahí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, gracias. Es una cita que yo creo que todos hemos leído, ¿no? En algún momento. Nos habla por ahí de la expulsión del cielo, la expulsión definitiva, ¿sí? De Satanás, dice el texto, y dice, ahí lo nombra con otros adjetivos, ¿no? También, que finalmente dice, bueno, es Satanás. Le llama el dragón, le llama la serpiente también, y bueno, nos dice que fue lanzado a la tierra y con él todos sus ángeles. Y hay otro detalle ahí que nos dice también, dice, él engaña a todo el mundo. Y esto tiene que ver un poquito con lo que vamos a estudiar en esta tarde, que precisamente así tiene, así está esta palabra, engaño, ahí en nuestro título. El último gran engaño. ¿Cuál es ese último gran engaño? Bueno, lo vamos a ir descubriendo, ¿no? A medida que estudiemos estos temas. La semana pasada hablamos un poquito acerca de cómo fue que surgió, cómo fue que comenzó en nuestro mundo el tema de la idolatría o el problema de la idolatría en nuestro mundo, ¿no? El hecho de adorar imágenes, de adorar a otros dioses, ¿sí? Así, entre comillas. Y bueno, vamos a comenzar nuestra reflexión recordando una cita que repasamos la vez anterior, del libro El conflicto de los siglos, página 612, nos dice, es una cita pequeña, pero nos dice mucho. Dice, la Biblia declara que los espíritus, como se les solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus, ¿qué dice? De demonios. Y bueno, quise compartir esto así desde un inicio para que tengamos ya bien en claro, ¿no? Todo este asunto. La otra vez comentábamos, ¿no? Que dentro del cristianismo hay mucha confusión en esta cuestión, cuando se habla de estos temas de visitantes de otros mundos, de extraterrestres, etcétera. Pero bueno, Dios es claro, ¿no? Y nos da mucha información, aunque parece que no. Podríamos decir, bueno, no, la Biblia no menciona nada de eso, pero hay más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. E incluso en libros como estos, ¿no? Del Espíritu de Profecía. Y aquí nos dice claramente, ¿sí? Que esos visitantes de otros mundos, que actualmente se les llama extraterrestres, alienígenas, también les llaman, y de otros no, ¿no? Tienen otros adjetivos. ¿Quiénes son? Dice ahí. Son espíritus de demonios. Hay mucha, no nada más en el cristianismo, ¿no? O sea, en todo el mundo hay mucha inquietud, confusión, ¿no? Por todo lo que se ve, lo que se escucha acerca de estos temas, los científicos, investigadores, pero bueno, pues aquí Dios es claro, ¿no? Y nos dice quiénes son, de quiénes se trata, y no debiéramos nosotros de tener dudas, ¿no? En cuanto a esto. Así que bueno, ya dejando bien claro esto, vamos a comenzar
con nuestro tema de esta tarde. Miren, dentro de lo que es esta cuestión, ¿sí? de los extraterrestres, saben que ellos, ¿sí? Y ya vimos quiénes son los demonios, se presentan o se han presentado, ¿sí? ante el ser humano de diferentes maneras. Y la otra vez estudiamos, la vez anterior, que el ser humano, pues al ser impresionado por las manifestaciones de estos seres, lo primero que se le ocurrió fue adorarles, hacer imágenes, hacer templos, hacer ceremonias, ¿sí? De tipo religioso para ellos, ¿sí? Y les empezaron a llamar dioses y les llamaban por ciertos nombres, ¿verdad? Y bueno, hay al menos tres maneras o tres formas en que se han presentado ante el ser humano. Ustedes ven aquí unos dibujos, que a lo mejor se les pueden hacer curiosos o agradables, pero bueno, a lo mejor han visto alguna vez algo, ¿no? En relación a esto, al menos de esas tres formas, ¿sí? Que al menos de esas principales formas, o las más comunes en las que se han presentado ante el ser humano, ¿sí? Y bueno, luego vamos a tocar un poquito más acerca de este asunto, pero se presentan así, ¿sí? De estas maneras, ¿no? A este tipo de seres, ¿sí? Que ustedes ven aquí a su izquierda, que se ven un poco más parecidos a nosotros, ¿verdad? Les llaman pleiadianos, ¿sí? Porque dicen ellos que vienen de las Pléyades, ¿verdad? Estos otros que están por aquí, que están más feos, chaparritos, cabezones, ojones, les llaman grises, ¿sí? Y a estos los de la derecha, de este otro lado, que también se ven más grotescos que los primeros, eh, actualmente les llaman reptilianos, ¿sí? Al menos esos tres, ¿no? Dijimos. Y la otra vez estudiamos también que este tema no es algo tan nuevo como podríamos creer, ¿sí? Aunque desde mediados del siglo pasado fue cuando se puso en auge todo este asunto. Es algo que prácticamente comenzó desde la caída, ¿sí? Del ser humano en pecado. Entonces, bueno, tengan presente esto. Miren, vamos a tocar por aquí un tema muy interesante. Miren, dice por aquí este dato que les traigo, que una de las tantas tablillas que se han encontrado en Mesopotamia, tablillas con escritos, escritura cuneiforme, ¿sí? Que se llama la lista de los reyes sumerios, así le llamaron a esa tablilla, cuenta la historia, dice aquí, del dios Anu, ¿sí? Creo que lo mencionamos la otra vez, dice que él era el dios principal de una raza de extraterrestres llamada los Anunnaki, de ahí viene ese nombre de Anunnaki, del dios Anu, ¿ok? Dice, cuenta la historia de él y de sus hijos, tenía dos hijos, dice ahí, de nombre Enki y Enlil. Dice, algunos de estos dioses, no todos, pero algunos, ¿sí? De los que se mencionan por ahí, incluyendo que acabamos de mencionar de nombre Enki, que también se le llamaba Ea, tenían apariencia de reptil, ¿sí? Así lo describían ellos, los sumerios. Este dios, ¿sí? Enlil, dice, perdón, Enlil es el otro dios, ¿no? De los dos hermanos. Dice que Enlil era el dios tirano, así le mencionaba, un dios tirano, un dios que quería como someter a la humanidad, pero por el otro lado, fíjense bien, el dios Enki, fíjense bien, van a hallar un poquito de relación con la historia bíblica. El dios Enki, fíjense bien, y dice que este dios tenía una apariencia de serpiente, ¿ok? Este dios Enki también se le llamaba el portador de luz o portador de conocimiento. Y nosotros sabemos en la Biblia quién es el portador de luz. Y su nombre en la Biblia es Lucifer, ¿sí?
Bueno, la historia que ellos presentan aquí en esas tablillas que registraron los sumerios es una distorsión de lo que nosotros conocemos en la Biblia, ¿sí? Porque resulta que este Dios, el que tenía apariencia de serpiente, el portador de luz, era como el bueno, el que quería salvar a la humanidad de las garras de su hermano, de Enlil. Que prácticamente estos tres personajes pueden representar a Dios, Dios Padre, a Cristo y a Satanás, ¿sí? O a Cristo y a Satanás como estos dos hermanos. Pero resulta que aquí en esta historia el bueno es el que tiene apariencia de serpiente. Se fijan cómo cambiaron aquí la historia. Y esto no fue algo que se les ocurrió a los sumerios, ¿sí? Fue algo que ellos conocieron y escucharon de labios de estos seres, ¿sí? Sobrenaturales, estos seres que venían de otros mundos, aparentemente. Y resulta que este personaje, Enki, ¿sí? El que parecía serpiente, dice estos relatos que fue el fundador de la Escuela de los Misterios. ¿Y qué era la Escuela de los Misterios? Bueno, la Escuela de los Misterios es algo que nosotros conocemos actualmente como las sociedades secretas. ¿Ok? Así se le empezó a llamar, Escuela de los Misterios. Así que bueno, ya se pueden imaginar o pueden deducir de dónde salieron esas sociedades secretas que se conocen hoy en día. Y vean desde cuándo vienen estos escritos. Este idioma, ¿sí? Se puede decir que fue el primero, al menos en registrarse de manera escrita, ¿sí? Antes ustedes recuerden que todo el conocimiento se transmitía de forma oral, ¿sí? De generación en generación. Los sumerios son los primeros en registrar textos, ¿sí? Con este lenguaje cuneiforme. Así que vean desde dónde viene todo esto, ¿sale? Aquí tienen, por ejemplo, ustedes pueden apreciar unas estatuillas precisamente de ellos que se han encontrado en Sumeria, de estos seres que ustedes pueden ver aquí sus rostros, son como de una serpiente. El cuerpo parece más, se asemeja al cuerpo humano, pero su cabeza es como la de una serpiente. Y bueno, dice aquí que estas historias, dice, se remontan a los escritos más antiguos de Sumeria, ¿sí? Otro dato interesante es que esta palabra Sumeria significa tierra de los guardianes. La otra vez también mencionamos que a estos seres que vienen de otros mundos se les ha llamado también guardianes, ¿sí? Así que incluso el nombre de este lugar tiene que ver con ellos, ¿sí? Pues está dedicado a ellos. Y también en Babilonia se han encontrado estos escritos. Y también la palabra Babilonia, ¿sí? Significa puerta de los dioses, también lo mencionamos, ¿no? Entonces, vemos cómo incluso muchas ciudades de la antigüedad fueron nombradas en honor a ellos, que para nosotros pues no tiene mucho significado, no decir Sumeria, Babilonia, pero los nombres antiguos, así como los nombres bíblicos, nombres de personas, tenían un significado muy especial, o sea, decían más de lo que la palabra decía. Ahorita, por ejemplo, nosotros le ponemos el nombre a un niño, por ejemplo, el nombre que se me antoja, ¿no? El que suena, el que para mí está más padre, más bonito, más de moda. En la antigüedad no era así. Entonces, incluso las ciudades, el nombre de las ciudades tiene mucha historia, mucho que decirnos, ¿ok? Así que al menos estos dos, Sumeria y Babilonia, eran lugares, ¿sí? Dedicados a estos seres. Y bueno, esto en muchas civilizaciones pasaba, ¿verdad? Bueno,
Una de esas tablillas también que se han encontrado en estos lugares fue traducida por este señor de nombre Zacarías Sitchin. Y bueno, él era un investigador, escritor, y él se dedicó a esto y tradujo por ahí varias de estas tablillas. Y en sus traducciones, pues él registró lo que decía, obviamente, ¿no? Aunque muchos han puesto en duda sus traducciones, pero bueno, al menos él dice, él afirmaba que eso decía, ¿no? Estos textos, que estos seres, ¿sí? De nombre Anunnaki, que les digo que se les puso así por el dios Anu, ¿sí? Provenían de un planeta llamado, dice aquí, Nibiru, y dice que ahí decía que habían mezclado su ADN con el de los homínidos. ¿Sí? Ustedes recuerdan esas historias, ¿no? De la teoría de la evolución. Y dice que cuando ellos mezclaron su ADN con los seres que había aquí, los hombres, ¿cómo podríamos decir? Este, primitivos, que obviamente nosotros sabemos que todo eso no es verdad, ¿sí? Porque el primer hombre era un ser perfecto, ¿no? Ellos decían que eso había dado origen al ser humano, ¿ok? Y prácticamente esas tablillas dicen que estos seres de apariencia reptiloide fueron realmente los creadores del ser humano. Entonces vemos cómo está echando por tierra la palabra de Dios, ¿sí? Estos mensajes que fíjense desde cuándo están ahí, ¿sí? O fueron escritos. Y en la actualidad que han sido descubiertos, que han sido traducidos, el ser humano, que siempre ha tenido como ¿cómo podemos decir? La duda existencial, o sea, de que de dónde venimos, ¿no? Cualquier creyente en Dios lo sabe de dónde viene, sabe quién es, sabe a dónde va, pero en general el ser humano tiene estas dudas, o sea, todos estamos conscientes de eso, ¿no? Y Satanás, sabiendo esto, pues ahí dejó como evidencias, tipo evidencias, para que en su momento, ¿sí? En estos últimos tiempos, se empezaran a desenterrar todas esas cosas y el ser humano empezara a descubrir, ¿sí? Así entre comillas, su origen, como podríamos decir, o sí, su verdadero origen, ¿no? Y entonces de tal manera que ahorita hay mucha gente que cree y afirma pues que nosotros venimos o fuimos creación o venimos de seres de otros mundos, ¿no? O sea, distorsionando todo lo que Dios dice, ¿ok? Eh, entonces, miren, estos escritos, dice aquí, de una raza de reptiles humanoides, dice, han persistido durante siglos, o sea, a través de toda la historia. Esto no es algo nuevo, aunque últimamente se habla mucho de esto, ¿no? Y ustedes a lo mejor han escuchado, al menos el término tal vez lo han escuchado, ¿no? No es algo nuevo, no es una invención nueva, es algo que viene desde el principio de nuestro mundo, ¿sí? Y se han mantenido ahí esas historias. Dice, hablan de una raza de seres sobrehumanos que descendieron de los cielos para participar en la creación de la humanidad y para enseñar ciencias o conocimiento, ¿ok? Dice, y sobre todo dice que conocimiento prohibido. No sé si más o menos relacionamos todo con la historia bíblica, o sea, lo que nosotros sabemos que es la verdad, todo esto suena parecido, pero está todo distorsionado, ¿ok? Y entonces aquí quieren imponer el orden social, ¿sí? Procrear con nosotros, como seres humanos, dice, y velar por nuestro desarrollo. Y bueno, ahorita mencionado, ¿no? Como en prácticamente todas las culturas de nuestro mundo, de nuestro planeta, existen estos registros, estas historias que tal vez en la antigüedad nosotros podríamos pensar pues que eran inventos, ¿no? Pues, de las civilizaciones antiguas. Y como nada más probablemente se conocía lo local, ¿sí? Nosotros conocíamos las historias de aquí, de nuestro país,
los chinos conocían las suyas, etcétera, ¿no? Así por todo el mundo. Pero hoy que vivimos en un mundo tan conectado, ¿sí? Nos damos cuenta de las semejanzas que hay, ¿sí? O entre las culturas, ¿sí? Que a veces podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver los chinos con los mexicanos, con los brasileños, con los africanos? Todo está interconectado. De tal manera que todas estas historias muy, muy similares y existen en todas las culturas. Por ejemplo, ya vimos ahorita con los sumerios, los babilonios, los indios, ¿sí? Los egipcios, los chinos, los japoneses, mexicanos, centroamericanos, nórdicos, en todo el mundo. O sea, no hay un lugar en el mundo donde no existan estas historias. Y sobre todo, que en todas ellas, en todas estas culturas, siempre se habla de dioses o de seres con apariencia de reptil, ¿sí? Y aquí ustedes ven una imagen, este es un dios egipcio de nombre Sobek, ¿sí? Pero, por ejemplo, en México también está el equivalente, y nosotros lo hemos escuchado, un famoso Quetzalcóatl, una serpiente, ¿sí? Un dios con apariencia de serpiente, y dice que todos ellos siempre fueron, dice aquí, temidos y adorados. Hay un texto, ¿sí? Que fue descubierto por ahí en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, que se conoce como el Testamento de Amram, que se le ha atribuido, ¿sí? Según los datos que vienen en ese texto, al padre de Moisés, que es el que nosotros conocemos, ¿no? Con ese nombre de Amram. Supuestamente lo que nos dice este registro fue escrito antes de su muerte, cuando él, bueno, menciona por ahí la historia que él, bueno, ya siente que llegó su momento, que llegó su hora, y habla con sus hijos, ¿no? Que nosotros conocemos quiénes fueron. Y llama la atención, o ha llamado la atención, algo que se menciona por ahí en este escrito, donde él, bueno, él como que empieza a contar la historia de su vida, ¿sí? Narra parte de lo que nosotros hemos leído por ahí en el Éxodo, ¿sí? De esa travesía del Éxodo, de la esclavitud en Egipto, por ahí menciona, y les cuenta algo por ahí a sus hijos acerca de una visión que él tuvo, ¿sí? Y está así escrito con estas palabras, dice: vi vigilantes en mi sueño. Dos hombres se peleaban por mí, sosteniendo una gran competencia sobre mí. Y yo les pregunté: ¿quiénes sois? ¿Qué poder tenéis sobre mí? Y ellos me respondieron: a nosotros se nos ha dado el poder y el gobierno sobre toda la humanidad. Y ellos me dijeron: ¿a quién de nosotros escoges tú para que te gobierne? Una lucha espiritual, ¿no? Parece aquí. Dice: levanté los ojos y miré, y uno de ellos era terrorífico en su apariencia, como una serpiente, con una capa de muchos colores, pero muy oscura. Miré de nuevo, y en su apariencia, dice, su rostro era el de una víbora. ¿Qué les parece lo que está describiendo aquí? Dice: y le contesté: este vigía, ¿quién es? Y él respondió: este vigilante, sus tres nombres son Belial, príncipe de las tinieblas y rey del mal. Y lo menciona ahí con esta palabra Malkirisha, ¿sí? Con este nombre lo describe. Dice: viste la víbora, y él tiene las facultades sobre toda la oscuridad, mientras que yo tengo mi poder sobre toda la luz. Sí, el otro personaje es lo que le está describiendo. Dice: y mis tres nombres son Miguel,
príncipe de la luz y rey de justicia, y menciona esta palabra por ahí, Malquisedec o Melquisedec, ¿sí? Que hemos escuchado, ¿no? También acerca de ese personaje, ¿no? Estos dos seres por ahí son los que está viendo este señor Amram, ¿sí? Y llama mucho la atención lo que describe por ahí, ¿sí? Estos escritos, les menciono ahorita que fueron encontrados en Qumran, por ahí en los años 70. Y bueno, nosotros conocemos la historia del Génesis, ¿no? Lo hemos estudiado últimamente. Y nos dice por ahí en Génesis 3.1, vamos a leerlo así de manera rápida. Génesis 3.1 dice, la serpiente, dice, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y bueno, aquí menciona, la Biblia menciona un animal, ¿sí? Dice que este animal era astuto, era dice más que todos los animales, ¿no? Que dice, de hecho, era un animal hermoso. Y dice que le dirigió unas palabras a Eva. Ahora, nosotros sabemos que los animales no hablan, ¿verdad? Aquí, al menos en lo que concierne a este relato, aquí en Génesis, nunca se le menciona como Satanás, aunque todos nosotros sabemos quién era esa serpiente, ¿no? Pero aquí, en el texto no lo menciona, solo menciona a la serpiente. Y aquí, en el libro de la historia de la redención, nos dice lo siguiente. Satanás tomó la forma de una serpiente, ¿sí? O sea, no era un animal realmente el que estaba hablando, dice, Satanás tomó su forma y entró en el Edén. Dice, era una hermosa criatura, alada, dice que mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No sé si ustedes pueden imaginarse algo así. Nosotros generalmente pues no, son animales que no nos gustan, ¿no? Bueno, hay gente que sí, pero en general al ser humano no le agradan mucho, ¿no? Las serpientes, se les hacen a lo mejor, no sé, les causan repulsión, se les hacen feas, no sé, pero no son muy agradables, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver aparte con la maldición, ¿no? que Dios lanzó sobre este animal. Pero vean cómo era en un inicio. Cuando Dios creó a la serpiente, así era, ¿sí? Dice que brillaba, resplandecía, ¿sí? Como el oro. Dice, no se arrastraba por el suelo, como hoy, como los animales que conocemos hoy, ¿no? Dice, se trasladaba por los aires, o sea, podía volar. Dice, de lugar en lugar, comía fruta, como el hombre, y Satanás se posesionó de la serpiente y se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer su fruto con despreocupación. Así que desde ese momento, ¿sí? Pues no sé por qué Satanás escogió este animal, tal vez por lo vistoso, porque era a lo mejor el más bonito. Y a partir de ese momento siempre se ha relacionado a Satanás con este animal, ¿no? Con la serpiente. E incluso, bueno, fue el primer disfraz que él tomó, ¿sí? Sabemos que a él no le gusta dar la cara, ¿no? Entonces siempre se ha disfrazado y este es un disfraz que le gusta y que desde un principio le funcionó, ¿sí? Un disfraz de serpiente y a través de la historia vemos, ahorita como mencionamos, cómo se llegó a presentar ante seres humanos, ¿sí? Ante reyes, ante faraones, con una apariencia de serpiente, de reptil. No sé por qué tiene esa fijación, ¿no? Con la serpiente, pero bueno, así ha sido, ¿ok? Hay otro escrito, un escrito judío también, de nombre Haggadah, que es un escrito de, como podemos decir, de la tradición judía,
¿sí? Famoso, ¿sí? Para los judíos. Y bueno, en este texto hay algo interesante también. Dice por ahí en estos escritos, dice, entre los animales la serpiente fue notable, como lo acabamos de mencionar, ¿no? En el libro de la historia de la redención. Dice, de todos ellos tenía las más excelentes cualidades, en algunos de los cuales, dice, se parecía al hombre. Al igual que el hombre, dice, se puso de pie en posición vertical sobre dos pies y de altura, dice, era igual a la de un camello. Sus dones mentales superiores le hicieron convertirse en un infiel. Así dice este texto, mencionando algo acerca de la serpiente. Es un texto judío, de la tradición judía. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Segundo de Reyes, en Segundo Libro de Reyes. Vamos a ver algo de la historia bíblica para que veamos que también hay cosas que aparecen aquí en la Biblia que tienen relación con este tema, porque podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, ¿no? Con la Biblia, con la palabra de Dios? Les digo, la Biblia nos da muchos datos que a veces ignoramos, ¿no? O los leemos, pero no sabemos muy bien a qué se refieren. Vamos a 2 Reyes 18:14. Este es un texto que hace alusión a una historia también bíblica, sí, que viene por ahí en el libro de Números 21, si no me equivoco, Números capítulo 21. Dice lo siguiente, versículo 4, 2 Reyes 18:4. Dice acerca del reinado de Ezequías, fíjense bien lo que dice aquí, quitó los altos. Sí, ya vimos que son los altos, ¿no? También lo mencionamos la vez anterior, los lugares altos, ¿sí? Que eran lugares donde se hacían ceremonias, rituales a dioses paganos. Dice, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ustedes recuerdan esa historia, ¿no? Que ahorita les mencionaba, que está ahí en Números, capítulo 21. Recordamos muy bien esa historia, ¿no? Cuando estaban en el desierto y que el pueblo estaba siendo mordido por las serpientes, ¿no? Dios le da una indicación a Moisés de que construya una serpiente de bronce, les dice que la miren, ¿sí? Lo puso por ahí en un poste, ¿sí? Y que cualquiera que la mirara iba a quedar sano. Y nosotros sabemos también qué representaba todo este hecho, ¿no? Pero miren, dice aquí que Ezequiel la mandó destruir. Todavía hasta ese momento existía esta serpiente. Porque la destruyó, dice, porque hasta entonces, fíjense bien, los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. La adoraban, le hacían sus rituales a esta serpiente. Algo que Dios ideó, ¿sí? Para probar la fe de su pueblo y para como una figura, ¿sí? De lo que Cristo iba a hacer un día, ¿sí? De que se iba a volver pecado, ¿sí? No pecador, se iba a ser como uno de nosotros, ¿sí? Un ser humano con todas sus debilidades e iba a ser crucificado. ¿Sí? Eso representaba esta imagen. Pero ya sabemos lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Y el pueblo de Israel dice que todavía hasta ese momento le quemaban incienso a esta serpiente. ¿Por qué se les ocurrió hacer eso? Bueno, porque todos los pueblos que lo rodeaban adoraban reptiles, ¿sí? Tenían dioses con forma de reptil. Y vamos a ver aquí otra cita en Ezequiel, capítulo 8, vamos a leer del 9 al 12, aquí ustedes lo tienen en pantalla, igual si lo quieren buscar. Ezequiel 8, del 9 al 12. Aquí algo también bien interesante. Miren lo que le dice Dios a Ezequiel. Le dice, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Dios le está dando por ahí la orden
a Ezequiel de que se asome a qué creen, a dónde creen, perdón. Aquí ustedes ven una imagen, lo está llevando al templo, ¿sí? Al templo de Dios, al templo que había sido dedicado para Dios, y le dice, mira, entra, asómate, nada más para que veas lo que hay ahí, las abominaciones que hace aquí el pueblo. Probablemente Ezequiel no se había dado cuenta, porque miren lo que pasa, dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, las paredes del templo de Dios estaban saturadas de imágenes, ¿de qué dice ahí? De reptiles y de otras cosas, ¿no? Pero llama la atención cómo menciona aquí los reptiles. Y les llama bestias abominables, o sea, no sé qué apariencia tendrían, obviamente no muy agradable. Y esto sorprende a Ezequiel, ¿sí? Y dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Dice, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Demuestra a Dios por ahí a ciertos personajes, ¿sí? Todos ellos del pueblo de Dios, así entre comillas también. Dice, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. O sea, hacían ahí rituales a sus dioses, y así lo vamos a decir con todas las letras, ¿verdad? Eran ritos satánicos que se practicaban en el pueblo de Dios y en el templo de Dios. Y todavía a veces pensamos que a veces a Dios se le pasaba la mano, ¿no? Cuando disciplinaba a su pueblo. Pero vean lo que sucedía, ¿sí? Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? O sea, esto no era a lo mejor conocido para todo el pueblo, ¿sí? En general, pero esto sucedía dentro del templo. Y bueno, pues no cualquier persona entraba ahí, obviamente, ¿no? Entonces, por eso no se daban cuenta. Se hacía dice aquí, en tinieblas, o sea, ocultas, dice, cada uno de sus camaradas, dice, de sus cámaras, perdón, cada una de sus cámaras pintadas de imágenes. O sea, todo lo que estaba ahí adentro estaba tapizado de imágenes de estos seres, ¿sí? Dice, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Qué triste, ¿no? Lo que nos describe por aquí en este episodio. Y bueno, esto sucedía aún en Israel, ¿sí? Obviamente, pues fueron influenciados por las naciones vecinas, ¿no? Por eso Dios les prohibía que hicieran alianzas con ellos, de que se casaran con ellos o con ellas, porque Dios sabía las consecuencias, ¿no? Y lo vimos la otra vez también, lo que pasó con Salomón, ¿recuerdan? Eh, con Acab y Jezabel también, otro ejemplo, ¿no? Clásico. Y miren, en la actualidad, estos seres de apariencia de reptil, que han estado presentes a través de toda la historia, incluso en el pueblo de Israel y hasta en el templo de Dios, lamentablemente, en la actualidad tienen este nombre, así se les llama, y ustedes, digo, yo creo que lo han escuchado, los reptilianos. Dice aquí, hace algunas décadas, o sea, no hace mucho tiempo, dice, algunos investigadores y ufólogos, que son gente que se dedica a estudiar todo ese tema del fenómeno ovni, etcétera, ¿sí? De los extraterrestres, dice, comenzaron a mencionar a una raza alienígena agresiva y hostil, seres de aspecto reptiloide que caminan erguidos, como mencionaba en aquel texto judío, ¿se acuerdan? Dice, y de gran estatura, o sea, son altos, provenientes, actualmente dicen ellos, que vienen de la constelación de Orión. Y nosotros sabemos también que este lugar
también es muy representativo en la palabra de Dios, y sabemos también que al menos hacia esa dirección se encuentra el trono de Dios, ¿sí? Y también sabemos que por ese lugar va a aparecer Jesús cuando Él regrese, ¿no? Bueno, vean cómo relacionan todo ellos, o sea, lo distorsionan eh, para engañar, ¿sí? Como dice por ahí en Apocalipsis 12, ¿no? Dice, fue lanzado el dragón, la serpiente, que se llama, ¿quién es? Dice la serpiente. ¿Quién es esta serpiente? Dice Satanás. Y dice que iba a engañar al ser humano. ¿Sí? Tiene mucha relación, ¿no? Con lo que estamos viendo aquí. Miren, dicen esos estudiosos que ellos tienen la capacidad de transformarse en humanos, ¿sí? O sea, de tomar la apariencia humana a voluntad, o sea, se transforma, ¿no? Dice, su objetivo es infiltrarse entre los humanos, especialmente en las altas esferas del poder, para esclavizar la tierra. Se nos dice que estos seres son un poco hostiles, dice esa descripción, ¿no? Y miren, quise compartirles esta imagen que está por aquí. Bueno, ahí representan, ¿no? Cómo ellos toman otra forma, una forma humana, ¿no? Estas imágenes son de una serie de los años 80, no sé si alguien de ustedes la llegó a ver, los que son más grandes. Yo recuerdo cuando era niño salía en la televisión esta serie, uh, que se llamaba, Invasión Extraterrestre, se llamaba así. Fíjense, ya desde esos años ya como que se nos empezaba pues a concientizar, podríamos decir, con este tipo de temas. Obviamente el enemigo lo hace a su manera, ¿sí? Y nos mentaliza para ciertas cosas, ¿sí? Y mencionábamos al principio, ¿no? Cosas que vienen en el futuro, no muy lejano, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a seguir desarrollando estos temas y ustedes van a ver hacia dónde nos lleva todo esto. Y dice por aquí que ellos se refieren a sí mismos como los vigilantes, los custodios o guardianes de la humanidad, ¿sí? Dice, y de todos los seres vivos de la tierra. Dicen estarse preparando, fíjense en lo que les mencionaba ahorita, preparando para un momento especial. ¿Cuál es ese momento? Bueno, ya lo vamos a descubrir. Un momento en un futuro, dice aquí, próximo. Un futuro próximo. Cuando, fíjense todos los detalles que nos da aquí, y ustedes pueden ir deduciendo cosas, ¿no? Dice, cuando los cambios globales afectarán dramáticamente la vida de nuestro planeta. Y si ustedes se ponen a pensar en esto, estamos viviendo esos días, ¿sí? ¿O no? O eso se ve todavía ya en un futuro lejano. Dicen ellos ser la raza pura. Y aquí hay algo bien interesante también, dice, los Illuminati, que también ustedes han escuchado acerca de estos grupos, dicen ser sus descendientes directos. Este grupo es una sociedad secreta y ya vimos de dónde salieron esas sociedades secretas, ¿se acuerdan? Como lo mencionan los sumerios, con la escuela de los misterios, así le llamaban. Bueno, es esto mismo, ¿sí? Nada más que con otro nombre. Así que estas personas, estos grupos, ¿sí? Que todos sabemos que están por encima de los gobiernos incluso, ¿sí? No son exactamente ellos quienes controlan nuestro mundo, ¿no? O las cosas que de repente surgen aquí en nuestro mundo, sino estos seres, ¿sí? Y de hecho ellos mismos lo mencionan y se sabe que por encima de ellos, de estos grupos secretos, hay otros seres y que ellos los mencionan como no humanos. Y ya vimos cómo les nombran también, les llaman los otros,
los guardianes, etcétera. Bueno, ellos realmente son los que controlan nuestro mundo. Dios lo permite, obviamente Dios les ha dado esa libertad hasta cierto punto, pero todas las cosas que pasan aquí en nuestro mundo tienen que ver con estos seres, ¿no? O sea, con el enemigo, con Satanás, ¿sí? No con Dios, porque muchos culpamos a Dios, ¿no? De todo lo que pasa en nuestro mundo, ¿verdad? Y bueno, miren, aquí les comparto un testimonio de un militar estadounidense. Hay muchos testimonios muy parecidos y todos ellos de militares. Este señor no da su nombre, es anónimo, nada más tiene estas iniciales, SC. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con él hace tiempo y quise, bueno, compartirles aquí en algunos puntos destacados que él menciona. Él dice que él llegó a trabajar en el área 51, que ustedes a lo mejor han escuchado, ¿sí? Es un lugar secreto, por ahí en los Estados Unidos, donde eh, se dice que hay, o que se trabaja, ¿sí? ¿Cómo se puede decir? Eh, Se me fue la palabra, en conjunto, ¿sí? Con seres de otros mundos. El gobierno, ¿no? De Estados Unidos. Este señor era un francotirador y ahí trabajaba, decía él, ¿no? Él platicaba. Y dice que en una ocasión, por accidente, o sea, él no, pues no tenía acceso a muchas cosas ahí. Él estaba simplemente ahí como un vigilante, ¿sí? Cuidando por ahí, en su turno, le tocó ver algo que dice que nunca iba a olvidar. Eh, Resulta que vio a unos seres, así con esta apariencia que acabamos de describir, que salieron por ahí de la tierra. Él dice que los vio cuando salieron, como de unas cuevas, y dice que lo que pasó, o sea, la impresión que le causó fue grande, ¿no? Dice él, que se orinó los pantalones cuando vio esa escena, ¿sí? Eh, Dice que cambian de forma, ¿sí? Dice, y es aterrorizante, o sea, lo que él vio, dice, es algo de esos de película, ¿no? Dice, eh, pero, dice, fuimos preparados para eso, o sea, él, hasta eso dice que los entrenan, ¿sí? Pero él nunca había visto algo así, no le tocaba tampoco estar ahí, o al menos presenciar eso, pero, así pasó, ¿no? Y algo que él, de lo que él se dio cuenta, ¿sí? Y que supo, según su entrenamiento, según lo que se les decía a ellos, es que estos seres no soportan escuchar el nombre de Jesús. Y aquí también podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Porque si, bueno, entonces, ¿quiénes son estos seres, no? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿qué seres o quiénes no soportan escuchar el nombre de Jesús? Los demonios, ¿no? Entonces, eh, muchos investigadores, ¿no? De estos asuntos nunca relacionan esto, ¿sí? Ellos están, nada más con la ciencia, ¿no? No creen que tenga que ver con algún tema de tipo espiritual, cuando, todas las evidencias que tenemos, apuntan hacia ello, ¿no? Y eso lo vamos a mencionar próximamente también. Y algo más que él compartió es que estos seres, ¿sí? Le exigen a las personas con las que tienen contacto sacrificios humanos, ¿sí? Sacrificios humanos de niños, de mujeres, de embriones. Y es algo muy, ¿cómo podrían decir? Pues espeluznante esto, ¿no? Porque miren, él dice, ah, dice, por ejemplo, dice, en Estados Unidos desaparecen 7,000 niños por día. 7,000 niños por día, dice, entre 5 y 10 años. Y por ahí la persona que lo entrevistaba le dice, bueno, dice, güey, entonces tú crees que todas esas desapariciones que hay que se dan mucho, ¿no? Y están de moda,
en muchos lugares del mundo, porque no es nada más aquí en nuestro país, por ejemplo, que se desaparecen las mujeres, que los niños de repente, ¿no? Y le dice, ¿tú crees o estás diciendo que tiene que ver con ellos, con estos seres? Y él dijo así, con un rotundo, sí. Y fíjense quién era él, o sea, él estaba trabajando, estaba muy inmiscuido en estos asuntos. Eh, incluso él hablaba de los inmigrantes, mucha gente que sale de sus países hacia Estados Unidos y nunca vuelven a saber de ellos, ¿sí? Pues esa es la triste realidad. Y mencionó algo todavía más impactante. Decía él que él sabía de presidentes de nuestro país, ¿sí? Que habían realizado estos rituales y dio nombres, ¿sí? De personajes. Eh, que se les habían pedido mujeres, ¿sí? Para sacrificios humanos. Algo, pues, que nos puede dejar así con la boca abierta, ¿no? Y vean este dato. No sé si alguna vez escucharon acerca de esto, del Tratado de Grenada, así se le llama. Esto sucedió en el año de 1954, hace ya tiempo. Durante, dice aquí, el gobierno del presidente Eisenhower de los Estados Unidos, dice, se trata de un pacto con alienígenas grises, que ya lo vimos ahorita, ¿no? Los mencionamos, esos chaparritos cabezones feos. Bueno, resulta que este señor, este presidente, hizo un tratado, y está registrado en la historia, ustedes pueden buscarlo. Se llama el Tratado de Grenada, así como los tratados que se hacían entre gobiernos de nuestro mundo. Bueno, tenía que ver con un gobierno de nuestro mundo y otro aparentemente de otro, ¿sí? ¿De en qué consistía? Bueno, dice en que se les otorgaba permiso a estos seres, ¿sí? Para tomar animales, especialmente vacas, ¿sí? Para experimentos, a cambio de conocimiento tecnológico. Eh, bueno, estos seres que son ya de otro tipo, se sabe, ¿sí? Que siempre están como al servicio de los reptiles, ¿sí? Son como sus, uh, sus esclavos, sus siervos, ¿no? Eso así como en teoría, ¿no? Es ¿cómo podemos decir? La historia que ellos han montado, ¿sí? Los Satanás, ¿no? Eh, y hay algo aquí que me llamó la atención, o sea, aquí pasó algo hace muchos años, ustedes recuerdan, la historia del famoso chupacabras, ¿sí? Inmediatamente recordé esto, ¿sí? Cuando estaba estudiando este asunto, cómo desaparecían animales, ¿no? En este caso dice que se les otorgó el permiso especialmente con las vacas, ¿sí? Desaparecer, ¿no? Ese tipo de animales para hacer experimentos para ellos, ¿no? Y a cambio de conocimiento tecnológico. Y esto, bueno, lo vamos a mencionar también más adelante en todo el tema, pero es muy curioso, ¿sí? Que a partir de esos años, especialmente en esos años, nuestro mundo cambió completamente y a manera muy acelerada en cuestión tecnológica. A veces pensamos también que toda la tecnología que tenemos, pues algo tuvo que ver a lo mejor Dios, ¿no? En su invención. Pero cuando analizamos a profundidad todo esto, creo que hasta debería darnos miedo la tecnología. Así de grave está el asunto. Este, porque muchas de estas cosas que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Los grandes avances tecnológicos, tienen que ver con estos seres. Así que
pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto al manejo, al uso de todas estas cosas, porque, bueno, está de pensarse, ¿no? Y hay algo también, un poco escalofriante, ¿sí? Aquí tenemos un título, dice, es la sala de audiencias del Vaticano. Un salón, muy lujoso, ustedes pueden ver, y que empezó a causar mucha controversia, ¿sí? Porque si ustedes pudieran entrar, bueno, ustedes aquí están viendo una imagen, tiene la forma de una serpiente. Ustedes pueden ver aquí sus ojos, ¿sí? Sus colmillos. Analicen la imagen, y es el rostro de una serpiente. Algo que nos puede también llevar a otras conclusiones, ¿no? Y bueno, quise compartirles esta imagen porque es algo muy, muy destacado, ¿no? Y en relación a este tema que estamos viendo. Finalmente, vamos a ir ya concluyendo. Vamos a leer lo que nos dice Génesis 3:15. Vamos a volver ahí al primer libro de la Biblia. Génesis 3:15. Vamos ahí al comienzo de todo, ¿no? Ahorita leímos una cita ahí en el versículo 1 de este capítulo, donde Satanás tomó la forma de una serpiente y comienza a dialogar con Eva. Y bueno, conocemos esta historia, ¿no? De sobra. Vamos a leer el versículo 15. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Sí? Bueno, vamos a leer desde el 14 para entrar ahí en el contexto de la historia. Dice, y Dios el Señor dijo ¿a quién? ¿A quién se lo dijo? Dice, a la serpiente. Y ya sabemos quién es esa serpiente, ¿no? Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Es el pueblo de Dios. ¿Ok? Dice, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. ¿Quién es el descendiente de ella? Cristo. ¿Ok? Jesús. Entonces, Satanás, ¿sí? Supo en ese momento que iba a tener problemas, que iba a tener oposición en este mundo, que no había ganado como él pensaba cuando hizo caer al ser humano. No había vencido, le dijo, vas a pasarlo mal también. Y voy a poner enemistad entre ti y mi pueblo. Y no nada más su pueblo, sino Jesús, que un día iba a venir aquí como ser humano. Y dice lo siguiente, tú le herirás en el talón. ¿A quién? A Jesús, ¿sí? Hablando de su muerte, de la muerte de Jesús, ¿sí? Tú le vas a herir, pero él te aplastará la cabeza. ¿Qué les parece lo que dice ahí? Jesús le iba a vencer. Entonces Satanás aquí estaba escuchando en qué iba a acabar su historia, ¿no? Su aparente victoria que había tenido por ahí en el Edén. Vean lo que nos dice aquí esta declaración de la señora White. Dice, cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal. Dice, a partir de ese momento, nuestra inclinación, nuestra naturaleza iba a ser hacia qué? Hacia lo malo. O sea, todos fuimos afectados por esto. Aunque no hayamos participado desde ese momento, ¿no? O sea, es algo que ya traemos en nuestros genes, esa tendencia al mal, al pecado, ¿sí? Dice, y estaba en armonía con quién dice ahí? Con Satanás, con la serpiente. Y así nacemos ya nosotros, ¿sí? O sea, desde niños, aunque digamos, no, es que el niño es inocente y todo eso, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Todos ya nacemos, dice ahí, en armonía con quién? Con Satanás. Pero cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer, o sea, el descendiente de esta mujer, le heriría en la cabeza,
supo que aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana, distorsionarla, alterarla, ¿sí? Alterar nuestra genética, ¿sí? Dice, y asimilaría a su propia naturaleza, o sea que ya somos así, somos malos, ¿no? Por naturaleza. Dice, sin embargo, por algún proceso misterioso, Dios restauraría al hombre a su poder perdido y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. Y esto es algo que a nosotros nos debe de dar gusto, ¿no? Aquí se estaba profetizando su derrota definitiva, ¿sí? Es un enemigo vencido, y dice que por algún proceso misterioso, dice, nosotros íbamos a ser capacitados para que para resistirle, ¿sí? Y para vencerle. Entonces, ese poder está al alcance de todos nosotros, eh, si nosotros lo pedimos, ¿sí? Para todos aquellos que podamos estar luchando, batallando contra nuestros defectos de carácter, nuestras tendencias, nuestras malas inclinaciones, Dios dice, tú puedes vencer, ¿sí? Si te lo propones, si pides mi ayuda, puedes vencer, porque es un enemigo que ya fue vencido. Y nosotros sabemos que para matar a una serpiente tenemos que tenemos que atacarla en su cabeza. Si usted la ataca, por ejemplo, a su parte media o en su cola, pues corre grave peligro, ¿no? De ser mordido. Pero en la cabeza no hay más, ¿sí? O sea, no tiene oportunidad la serpiente. Así que Satanás estaba viendo aquí que no iba a poder vencer, ¿sí? Que había sido una victoria parcial, ¿sí? Pero que realmente él estaba ya condenado. Y esto lo desmoralizó, obviamente, ¿no? Pero bueno, él como es aferrado, dijo, bueno, voy a seguir luchando, ¿no? Aunque estoy perdido, aunque sé que no voy a vencer, voy a intentar ayudarme a cuanto pueda, ¿no? Así que dice el texto que leímos en principio, que fue lanzado, dice, del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás, dice, y todos sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Y dice la parte final del texto, dice, y engaña a todo el mundo. Y a veces podemos pensar que este tipo de engaños se refieren nada más a engaños de tipo religioso, ¿no? Como falsas doctrinas, ¿no? Pero si nosotros ya lo vemos desde este punto de vista también, o sea, él ha engañado al ser humano, o sea, de miles de formas, ¿no? Y una de ellas ha sido con este asunto, ¿sí? De los seres de otros mundos. Y de unos años para acá, pues eso ha recobrado fuerza, ¿sí? Precisamente por todo lo que se ha descubierto en esas tablillas, en escritos antiguos, el ser humano dice, oh, entonces nosotros provenimos de donde, de las estrellas, provenimos de seres de otros mundos, ellos nos crearon, etcétera, ¿no? Y van a volver y todo ese asunto, ¿no? Y se nos está preparando para eso también. O sea, eso lo dicen los científicos o los investigadores, eso usted lo ve en la televisión, en su serie que ve, en el internet, por todos lados se nos está bombardeando. Si usted le pregunta a un niño, el niño sabe todo esto, ¿sí? A lo mejor usted no conocía mucho de estos seres, de los reptilianos, pero los niños lo conocen, ¿sí? Y saben muy bien quiénes son, etcétera, y de dónde vienen y todo eso, ¿sí? ¿Por qué los niños saben todo eso? Bueno, porque Satanás también se encarga de irlos formando. ¿Se acuerdan lo que estudiamos por aquí entre semana? Cómo Satanás educa a los niños. Cuando nosotros no teníamos tiempo para educarlos, él sí tiene tiempo y él no lo desperdicia. Así que debemos pues de también poner mucha atención a estos asuntos, ¿no? Con los niños, tener mucho cuidado. Actualmente ya la televisión, las películas nos informan, ¿sí? O nos dicen o nos cuentan de temas que antes no se veían así muy tan abiertos, ¿no? Ahora lo dicen con todas las
las letras, ¿no? Así, se habla de estos temas, o sea, sin problema, ¿sí? Entonces, a veces nosotros como cristianos evitamos este tipo de temas porque, pues decimos, no, pues es que eso no, o creemos que no existe, lo cual también es un error, porque si usted cree que esto no es real, Satanás está feliz, porque usted ni siquiera va a poner cuidado a esto. Decirle, son mentiras, eso no existe. Si alguien nos pregunta, o si un niño nos pregunta, papá, ¿y eso qué significa? Y que los reptilianos, y que los seres de otros mundos. No, eso es mentira, ¿sí? Entonces el niño dice, bueno, pero él recibe información de todos modos, ¿no? Y por todos lados, y usted no se la da. Entonces, y nosotros también, como adultos, a veces lo evitamos, ¿no? Porque si, bueno, o ni sé acerca de eso, o creo que no existe, que no es algo real, o simplemente digo, no, pues son cosas del diablo. Pero no pasa de ahí mi conocimiento, entonces yo debo de prepararme a hacer frente porque son temas actuales, son temas que por todos lados nos llegan, ¿sí? Aunque usted los quiere evitar, ahí están, ¿sí? O alguien nos pregunta o nos cuestionan y debemos de saber un poquito más, ¿no? De esto y lo que piensa Dios y cómo podemos relacionarlo también con la historia bíblica. Porque podemos decir, no, es que la Biblia no dice nada de eso. Porque si alguien me pregunta, oye, ¿y en tu iglesia qué piensan de esto? ¿Quién sabe? Entonces, ojalá que estos temas puedan ayudarnos a crecer, a madurar también espiritualmente y a prepararnos para los últimos días, ¿sí? Que se vienen cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Pero todo esto que estamos viendo tiene mucho que ver, ¿sí? Con los acontecimientos finales y lo vamos a ir desarrollando más adelante. Así que, pues que Dios les bendiga y continuaremos la próxima semana.